Estoy en contacto ya con nuestra queridísima amiga, vecina de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Laura Deriu. Hola Mario, ¿cómo va eso? Muy bien, Laura, ¿cómo te va? Qué impecable lo que escuché recién, ¿no? Impecable. Qué interesante. Y mirá qué casualidad, porque yo me puse a ver algunas cuestiones que tienen que ver con discursos de Lorenzetti. Hoy pues nombraste vos a Lorenzetti, sí, como anticipándote a lo que podía, a un libro que ha publicado. Lorenzetti es un cortesano, fue presidente de la Corte y es uno de los, a criterio de muchos abogados que me han dicho, y ex jueces y juezas, es una de las personas que más sabe y conoce de derecho ambiental en la Argentina, si no la que más. O sea que es muy interesante escucharlo y leerlo. Y en función de eso, pues sabes que me puse a ver y a escuchar algunos discursos, algunas exposiciones que había tenido. Y qué casualidad, mira, encontré algo que si te parece, son 3 minutos nada más y de vos sí, cómo no, un poco, porque tiene que ver con lo que recién hablabas vos y con lo que y mucho con lo que recién hablaba quien preside la Asociación de Abogados Ambientalistas, ¿no? En eso del derecho, el derecho colectivo, ¿no? Y de esas cuestiones individualistas o de liberalismo, como vos lo llamabas, que pasa por encima de todo y que no contempla esos derechos colectivos, y sobre todo en un momento tan complejo como el que hoy expone claramente el IPCC a través de infinidad de trabajos científicos que se ha tomado el tiempo de analizar y que exigen tener otros modelos. En esta locución, escuchá bien lo que dice, sobre todo después cuando habla del sistema y cuando habla de el liberalismo y teniendo en cuenta lo que hoy pasa con estos pseudo liberales que terminan diciendo viva la libertad carajo y ese tipo de estupideces que no tiene nada que ver con lo que viene y lo que viene a nivel mundial. Ahí te lo paso. Hoy la naturaleza es un recurso escaso. No la podemos aprovechar ilimitadamente y por lo tanto comienzan a haber grandes conflictos sobre la naturaleza y sobre los recursos naturales, lo que denominamos macrobien, que es la naturaleza, y microbienes, que son los distintos aspectos de ella. Entonces, lo que vemos hoy en el mundo, y esto se dijo en Río +20, es un horizonte hacia el futuro de enorme conflictividad ambiental. Enorme. Ya en la Argentina tenemos conflictos ambientales en casi todas las regiones y en casi todos los temas. En el mundo también. Entonces es ceguera o imprudencia no prestar atención a este problema. Si nosotros sumamos las dos cosas, la primera es la falta de una visión sistémica, la falta de una comprensión de que todas las catástrofes y las crisis provienen de conductas sociales, gubernamentales, económicas, en un sistema que lleva a la catástrofe, que hay que modificarlo, una comprensión sistémica. Y lo segundo es, si no entendemos que la naturaleza es un recurso escaso, la humanidad en los pocos años que siguen va a tener grandes conflictos sobre este tema. Esto es inevitable y tenemos que decirlo, no se puede ignorar, no podemos cerrar los ojos y decir, dejemos las cosas como están, total no va a pasar nada. Va a pasar, lo primero que tenemos que saber es que va a pasar. Va a haber conflictos, va a haber luchas. Ya hoy vemos grandes intereses económicos, por un lado, sobre el agua, por ejemplo, grandes negocios en el mundo sobre agua potable. El agua potable, que siempre sobró, hoy es un recurso escaso. Y la gente, en pocos años, va a haber grandes grupos poblacionales que no tengan acceso al agua potable, porque va a haber que pagar por ella, va a ser cara. Y vemos al mismo tiempo, del otro lado de la economía, en el plano social, como hay muchos desplazados ambientales como consecuencia de catástrofes ambientales. Cuando ocurren grandes tormentas, inundaciones, cuya causa es esta transformación de la naturaleza, vemos desplazamientos de gente que se queda sin nada y nadie se hace cargo. ¿Por qué? Porque el problema trasciende al pueblo, a la ciudad, incluso a la nación. Y esto es lo que viene si nosotros no prestamos atención. Yo creo que es muy importante entender estas ideas básicas, no para anunciar un mundo apocalíptico, sí para decir hay que actuar, no con meras declaraciones, hay que actuar entendiendo los problemas. ¿Cuáles son los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta? Primero, hay que entender que lo que está en juego en el fondo es el modelo. No el modelo que hablamos en la Argentina, que es una versión muy limitada. Nosotros siempre hablamos de pequeñas cosas. Lo que está en juego es algo muy grande, que es el modelo que ha seguido la humanidad desde la Revolución Industrial hasta ahora. Es decir, en la Revolución Industrial nace la idea de que la actividad empresaria
es el motor de la sociedad, y esto fue acompañado con la idea del ejercicio de los derechos individuales, el liberalismo. Esto es lo que vivimos hoy, por supuesto exacerbado, ilimitado. Entonces este desarrollo de los derechos individuales sin límite alguno es lo que lleva a la catástrofe. Ya no podemos hoy vivir en un mundo de derechos individuales ilimitados. Los derechos individuales tienen que tener una visión, como dije al principio, sistémica, es decir, ajustarse al funcionamiento del sistema. Si nosotros llevamos un derecho de manera ilimitada, de modo que el sistema se desequilibre y se destruya, no es bueno. El Ronald Dworkin dijo hace unos años que este es un modelo esquizofrénico porque divide los derechos individuales de lo social. Y no siempre fue así. En el medioevo era lo contrario, era el bien común y los derechos individuales se ajustaban al bien común. En nuestros pueblos originarios también era lo contrario. Es la Pachamama y los derechos individuales se ajustan a ella. Es decir, hay algo superior. Esto se combatió mucho, sobre todo porque fue utilizado distorsionadamente por gobiernos totalitarios, el nazismo y demás, que invocaron las cuestiones de Estado por sobre el individuo, y ahí nace la defensa de los derechos individuales, que sigue y debe seguir existiendo. Pero lo que decimos es que lo que hay que hacer es poner en armonía los derechos individuales con el sistema. Por eso en el proyecto de Código Civil introducimos esto, es decir, la función de los derechos individuales en relación a los bienes de incidencia colectiva. No es solo que yo pueda desarrollar mi derecho individual de modo ilimitado, sino que tengo que hacerlo de modo coordinado, que no destruya los bienes comunes. Esto en el derecho es novedoso, pero no lo es en la acción social. Los argentinos tenemos una larga historia de ejercer los derechos individuales destruyendo lo colectivo, destruyendo los bienes públicos, destruyendo todo. Siempre somos individualistas en extremo, y entonces muchas veces decimos, este es mi derecho y lo ejerzo y no hay nada enfrente. Y destruimos hasta la democracia y el Estado de Derecho, a veces por defender derechos individuales. Esto pasó en nuestra historia. También esto cuestiona la economía, porque la economía se ha basado en la acción racional individual, y todos los análisis económicos toman en cuenta esto, pero ahora hay que tomar en cuenta la acción colectiva, que no es lo mismo que la acción individual, porque vivimos en un mundo de una relación muy estrecha. Todo lo que hace cada uno de nosotros influye en el sistema. Y esto lo dice la física, por ejemplo, cuando se ha estudiado el efecto del caos. Un aleteo de una mariposa de un lado del planeta produce una tormenta del otro lado. Pero hay ejemplos sencillos de la acción colectiva. ¿Qué tal? Bueno, me parece que está un poquito acelerado. No, es que justamente no había quedado al principio y lo aclaro ahora. Lorenzetti habla muy pausado, ¿viste? Claro. Muy pausado. Entonces le di un poquito más de velocidad. Me di cuenta, para que pudiera ingresar eso en 3 minutos. Pero quedó ¿Pero se impecable. entendió? No, se entendió todo, quedó impecable. Por lo menos lo que escuchamos es muy consistente. Es muy profundo lo que dijo. Muy profundo. Muy profundo. Y la verdad que es una lección lo que nos está brindando. Y la verdad que para mí es una gran noticia. Y además es la próxima encrucijada. Esta va a ser la gran lucha en el futuro. De los que quieren seguir adelante a cualquier precio, ahora disfrazados de libertarios, y de otros que sabemos que eso nos lleva hacia una catástrofe. Ya ni siquiera es ideológico, es científico, es práctico. Bueno, a Milei el propio Esper lo rebatió porque es tan incontrastable. Y Milei dijo una idiotez el otro día que hacía 10.000 años que se medía la temperatura en el planeta. Sí. Realmente uno dice, ¿cómo puede ser que este hombre crezca políticamente cuando dice sarta de pavadas? Pero esas pavadas en realidad siempre van en consonancia con intereses a los cuales les interesa, justamente, valga la redundancia, negar el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ambiente, la desertificación de tierras fértiles, la contaminación del agua. Lo niegan. Es trágico, pero lo que rescataste me pareció brillante. Sí, es muy, muy, muy profundo. Y aparte, y además habla claramente de ese desafío, ¿no? De ese desafío, ese es el desafío de lo que vende. Y también tiene que ver con el rumbo político, o sea, el desafío de los propios políticos que se animen a hacer este planteamiento. O sea, el interés colectivo, hoy por hoy, el interés colectivo ya no se puede separar de los límites que está poniendo hoy la naturaleza, porque ya no se trata ni siquiera de una cuestión ideológica. Claramente. Los límites los pone a quien manda ahora, la naturaleza. El ser humano ya no manda más.
se cree dueño, no, ya no es dueño de nada, porque sabemos que cuando se producen estos eventos no queda nada, y aparte la crisis socioambiental es lo que también preocupa. Él planteaba lo del agua. ¿Cómo podemos pensar hoy racionalmente que es más importante sacar oro y utilizar y derrochar millones de litros de agua para que ese oro se transforme en un 80% en reserva de valor o en joyas? Y tengamos en cuenta que en Argentina casi el 70% de la minería es metalífera, y dentro de ese porcentaje es el oro lo que más se extrae y va a transformar. ¿Cómo podemos racionalizar eso hoy en una zona donde falta el agua? Claro. Mira, hubo una pérdida enorme de cultivo de cebolla, ajo en la zona de Precordacía, en la zona de Cuyo. ¿Vos te enteraste? ¿Salió en algún medio? No. ¿Alguno de estos programejos que hablan del campo hablaron de esa gran pérdida de cosecha? No. Se produjo por la sequía, se produjo por la falta de agua, y hubo más de 30 organizaciones que lo plantearon, pero uno se entera porque porque trata de ver qué está pasando más allá del maíz y de la carne. Y sin embargo los programas que hablan supuestamente del campo no dicen nada. Hubo movilizaciones también de apicultores, ya lo hablamos en el programa anterior. Perdóname, los programas que hablan del campo en general son financiados por las grandes empresas. Pero por supuesto, desde ya. Y entonces responden a esas empresas. Por eso no hay periodismo independiente. Y son medios básicamente de manipulación de la información y de ocultamiento de la información. Y de ocultamiento, pero es un ejercicio muy simple. Yo me tomé el trabajo, vos te vas a reír, pero de escuchar un micro que hace uno de estos periodistas del campo, que está en todas las radios, se llama Martín Melo, es muy conocido. Sí. Tiene un micro a las 7:30 de la mañana. Bueno, desde que comenzó la restricción a la exportación de carne, hasta el día que vencía, me tomé el trabajo de escuchar ese micro todos los días. Te puedo asegurar que en el 90% de las intervenciones, de lo único que habló es de la restricción de las exportaciones de carne a China. De que se habían reunido, que no se habían reunido, que iban a hacer una movida, que no iban a hacer una movida, que los productores... Bueno, contando los días hasta que llegó el día en que supuestamente se levantaba la restricción. Uh-huh. Continuó, entonces después los días posteriores fue a hablar de la continuación de la... Bueno, y hoy surge con una encuesta que no sé de dónde la sacó, si la habrá hecho en el Consejo Agroindustrial Argentino. Fíjate lo que dice esta encuesta. El 65% de las personas creen en el sector agroindustrial, o sea, en el sector del campo relacionado al sector agroganadero. O sea, digamos, credibilidad, esto es confianza, buena imagen, etcétera. Dentro de la misma encuesta comenta quién es la persona, el personaje político con mejor imagen positiva. ¿Sabe quién es? Patricia Bullrich. Sí, claro. Y le da más del 70%. Y yo me empecé a reír, pero ¿de dónde habrá hecho esta encuesta? Ahora, cuando vos escuchás en esos programas, tal cual vos lo decís, quiénes son los sponsors, es muy sencillo. Ahí te das cuenta por qué hablan nada más que de un tema. Uh-huh. De un solo, inclusive con esto del maíz, hasta fíjate cómo le dan vuelta a la cosa. Están hablando ahora de las restricciones a las exportaciones de maíz. Ahora, parece que con el tema del maíz es distinto. Lo que hay en el tema de maíz es que los organismos de control parece que se están dando cuenta de que no se declara lo que se produce, lo que se vende o lo que se comercializa o lo que se exporta. Que aparentemente habría algunas cuestiones ahí que no están muy claras. De ahí viene el tema con el maíz, el conflicto. No es una restricción a la exportación. Ahora ellos te lo presentan como que quieren hacer lo mismo que con la venta de carne a China. Y fíjate vos cómo será esto, que hace poco tiempo, esto nos había quedado en el tintero, pero es muy importante, hubo una intervención de un juzgado y una empresa, una de estas empresas agroganaderas, que descubrieron a través de la justicia, un grupo, o sea, la justicia trabó un embargo
uno de los más grandes de la historia, Mario. ¿Sabes de cuánto? De 3.100 millones de dólares. Amigo. A una empresa llamada Grupo Olio por no liquidar divisas en concepto de exportaciones entre mayo y septiembre del 2020. La resolución fue del juzgado número 3 de Rosario y el magistrado Carlos Vera Barros. Hay que nombrarlo realmente. Sí, hay que nombrarlo. Repetí el magistrado porque habría que mandarle esta grabación para que todos sepan por lo menos que existimos un número de argentinos que rescatamos este accionar de la justicia. Pero por supuesto. Y que aparte los defendemos, porque no hay que olvidar que Rosario es un ámbito donde se han desarrollado las mafias y por muy poca plata se mata a una persona. Pero claro, y en torno a los puertos ni te cuento. De eso Carlos del Frade puede hablar y mucho. Y la conexión que hay con todo esto y toda la mafia tal cual vos la decís, la presentás. El juzgado federal número 3 de Rosario, el magistrado Carlos Vera Barros, y la empresa es Díaz y Forti, una empresa agroexportadora, y existiría el concreto peligro de insolvencia de los demandados, por eso traban el embargo. Ahora, el embargo, o sea, es de 3.100 millones de dólares. No sé, imagínate que debe tener la empresa para hacer semejante embargo. Bueno, acá pasan cosas que la verdad no toman el Estado público que tienen que tomar. Qué raro que no salieron los mentecatos de siempre con la banderita y cantando el himno para defender a esa empresa, ¿no? Porque sí lo hicieron con Vicentín. Bueno, a mí me pareció trágico lo de Vicentín, porque yo le hubiera dicho, si yo hubiera sido el presidente, le hubiera dicho, bueno, escuchen, todos los que salieron a la calle hagan una colecta, le devuelven a las arcas del Estado lo que Vicentín le estafó y después que se arreglen entre privados. Pero por supuesto, pero además, bueno, el gobierno lo manejó espantoso. Horrible. Porque salió con el dedito a decir, expropiese, bueno, quiso hacer, en realidad, acá tenía que ir al nudo de la cuestión, maniobras de vaciamiento, fuga de divisas, bueno, ya sabemos cuánto le deben, ahora quieren una quita del 70%. ¿Podés creer? De la deuda, ya le deben al Banco Nación. Cualquier ciudadano, vos el otro día me decías, ¿y qué piensa el ciudadano común que nos está escuchando y que estos temas no le parece que no le afectan? Bueno, pero el ciudadano común que nos está escuchando, por ahí está alquilando una casa o un departamento, y toda su vida va a alquilar una casa o un departamento, porque nunca va a poder acceder a un crédito ni para comprar un terreno, mientras que a estas empresas le dan una millonada de la noche a la mañana y la terminan fugando o vaciando. Entonces ahí está la relación entre lo que pasa con estos agronegocios y con la vida cotidiana del ciudadano de a pie, que no puede acceder a 330 metros cuadrados, a 300 metros de terreno para construirse una casa, porque nunca va a tener crédito, porque la plata se la dan a otros. Entonces ahí sí hay una conexión, además de lo que hablábamos de la contaminación y de todo lo que nos llega, porque aunque vivamos en la ciudad, nos llega a través de los alimentos, nos llega a través de la lluvia, nos llega a través de un montón y nos va a llegar también a través de los colapsos, del colapso ecosistémico que se viene si este rumbo no lo cambiamos y si estos factores de poder siguen adelante con sus proyectos, ahora tomando forma de ley, como la ley que van a mandar al Congreso, que los favorece aún más. ¿Qué ley? La ley que según todos los portales, entre comillas, del campo, es del sector agroindustrial argentino y según Página 12 es de Belis. La ley para favorecer al sector de los agronegocios, sí, que le quita impuestos, que le reduce, que subsidia, que difiere el IVA, etcétera, etcétera, para seguir profundizando un modelo que nos ha traído hasta acá. Bueno, pero el modelo también, hay que pensar que hay un interés internacional en que tengamos este modelo. Por algo nos endeudaron, por algo la deuda hay que renegociarla con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional te va a decir, mire, usted saque los dólares de donde sea, pero usted tiene que pagar, si no, no hay acuerdo y si no hay acuerdo lo mandamos a un colapso financiero. La Argentina está en una zona de extrema debilidad y lamentablemente hay
la dirigencia política da la impresión de no estar a la altura de las circunstancias. La impresión que tengo es que el Poder Judicial se está poniendo a la altura de las circunstancias, pero todavía el Poder Político sigue rendido frente al Poder Económico. Totalmente. Y hablando del Poder Judicial, y que vos decías hay que resaltar cuando se toman esta medida, por ejemplo, este embargo millonario a este grupo de agronegocios que no pagaban lo que tenían que pagar, hay otro fallo que tiene que ver más con la cuestión contaminación, que es el de la Cámara de Apelaciones de Rosario. Porque el juez Villafuerte Russo en su momento, mira, esto fue en el núcleo de un lugar, de Pergamino nada menos, aquí acontece el hecho, ¿no? Contaminación por fumigaciones con agrotóxicos. Mucha gente se empiezan a tener problemas de salud serios, bueno, se organizan, porque siempre son los vecinos, y finalmente terminan, bueno, procesados y hasta embargados, muchos, inclusive hasta productores. Es la primera vez que dos funcionarios en este tema ambiental y de fumigaciones son procesados y que la Cámara lo ratifica. Se procesaron dos funcionarios de la municipalidad de Pergamino por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque actuaron en connivencia, digamos, con los productores y generaron un daño muy importante a la salud de muchas personas. Bueno, y este caso también es un fallo histórico, porque fue ratificado y porque además se trabaron embargos nada más que para los funcionarios de más de 3 millones de pesos cada uno. Amigo. Y bueno, y en su momento, esto es interesante, más lo único que te digo, ya estamos creo que sobre la hora. Estamos sobre la hora. Esto fíjate vos qué interesante. Este fallo fue el que dio que hablar a los dos, al presidente en funciones en su momento Macri y al futuro presidente en campaña Fernández. Macri, en un dejo, no sé si por bruto o simplemente haciéndose el bruto, se manifestó en contra de este fallo que no permitía a los productores echar fertilizantes. Bueno, por eso digo, o es bruto o se hizo el bruto, porque no se trataba de un fertilizante, se trataba de agrotóxicos, se trataba de productos químicos que son cancerígenos, neurotóxicos, etcétera, etcétera. Se hizo el tonto. Bueno, exacto, bueno, ponele que sí. Y el otro habló de desmedido. O sea, estamos entre Guatemala y Guatepeor. Esa es la disyuntiva. Esa es la disyuntiva. Bueno, espero que surja en algún momento algo distinto para justamente no seguir repitiendo esta historia. Laura, aquí me van pidiendo el estudio. Te agradezco muchísimo la participación, como siempre, y la seguimos el viernes que viene. Dale, Mario, a vos, gracias. Dale, un Saludos. beso. Hemos hablado con Laura.